Hola amigos y amigas, bienvenidos a los canales de YouTube de Twitch de Academia Diego, los canales donde intentamos explicar las matemáticas de una forma fácil y sencilla. Hoy os traigo aquí el área y el volumen del tetraedro explicados paso a paso, de dos formas distintas y una, digamos, de una forma sencilla, directamente aplicando unas fórmulas que no todos los profesores admiten, y la otra, digamos, con un poquito más de razonamiento para aquellos que realmente quieran aprender no de memoria sino razonando cómo se calcula el área y el volumen del tetraedro. Espero que sea de vuestra ayuda. Sin más dilación, intro y comenzamos. Bien, pues vamos a comenzar viendo el área y el volumen de este tetraedro. Esta es la primera forma. Esta primera forma, insisto, no todos los profesores la admiten porque estas fórmulas son demasiado sencillas, es aplicar la fórmula pero sin razonamiento ninguno. Lo primero que tienes que tener claro es que un tetraedro está constituido por cuatro triángulos iguales, cuatro triángulos equiláteros que constituyen una especie de pirámide, por decirlo de alguna forma. Entonces el área de esta pieza se calcula directamente con la fórmula siguiente, que es área total igual al lado al cuadrado por raíz de 3. Entonces, haciendo la operación, puesto que aquí el lado sabemos que vale 12, pues sería 12 al cuadrado, que son 144, que multiplicado por raíz de 3 nos da un área total, haciendo la operación, de aproximadamente 249,42 centímetros cuadrados. Ya te digo que esto no tiene ninguna dificultad porque es aplicar la fórmula, pero ya digo que algunos profesores esto no lo admiten. Entonces, para hallar el volumen también lo vamos a hacer con una fórmula directa, que en este caso es volumen igual al lado al cubo entre 12 y por raíz de 2. Aquí quiero hacer una aclaración. Casualmente, la verdad es que no es preparado, ha sido de casualidad y me he dado cuenta hace un ratito. El lado mide 12, pero no tiene nada que ver que vaya partido por 12. El partido por 12 forma parte de la fórmula fijo. Da igual que el lado valga 12, como que valga 10, como que valga 300. Eso daría igual. Entonces el volumen, como digo, pues se calcula en este caso dividiendo lado al cubo, que sería 12 al cubo entre 12 y multiplicando el resultado por raíz de 2. Haciendo la operación nos queda que esto da 144 multiplicado por raíz de 2, pues da un volumen de 203,65 centímetros cúbicos. Bien, pues vamos a calcular esta misma área, este mismo volumen de este mismo tetraedro, pero de una forma más complicadilla y como realmente muchos profesores es la que piden. Entonces vamos a hacer lo primero, como siempre, para calcular el área. Lo que hacíamos era hacer el desarrollo de las cuatro piezas. Entonces aquí estaría formada por un triángulo equilátero y que alrededor tiene otros tres, las tres caras laterales, que son los otros tres triángulos que también son equiláteros. Entonces el área de uno de ellos la vamos a sacar aquí fuera. Bueno, el área de un triángulo, os recuerdo que era base por altura entre 2, como ya sabéis. Aquí tenemos claro cuánto es la base, que es 12, puesto que eso es el lado, pero la altura no la tenemos. Entonces, pero si la altura, si vemos que divide al triángulo en dos mitades exactamente iguales, que son dos triángulos rectángulos. Y os recuerdo que cuando aparezca un triángulo rectángulo podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras. Y entonces, si el triángulo rectángulo tendría estas dimensiones: la hipotenusa mediría 12, el otro cateto de aquí abajo mediría la mitad del lado, que serían 6, y la altura constituiría el otro cateto. Pues bien, aplicando Pitágoras, como digo, nos quedará, Pitágoras, recuerdo que decía que la hipotenusa, que en este caso es el lado al cuadrado, igual a uno de los catetos, que es la mitad del otro lado al cuadrado, más la altura que buscamos al cuadrado. Entonces hacemos operaciones, lado vale 12, pues 12 al cuadrado igual a 6 al cuadrado más h cuadrado. Estos son 144 igual a 36 más h cuadrado. El 36 que está sumando pasaría restando, daría 108. Haciendo la raíz, eso da 10,39, que esa es la altura de una de las caras de este tetraedro. Entonces ya podemos calcular el área de la base, que sería la base propiamente de este triángulo vale 12 por la altura que acabamos de calcular, que era 10,39, y todo ello entre 2. Pues esa operación nos da que el área de la base es 62,34 centímetros cuadrados. Y bien, el área total, puesto que como está constituida por cuatro caras exactamente iguales, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, para hallar el área total, multiplicar este área de la base pues por 4. Y entonces nos va a dar que el área total es 4 por 62,34, nos da en total 249,36 centímetros cuadrados, que es exactamente lo mismo que nos dio antes cuando lo hicimos de forma directa. Pero digamos que esta forma es más elegante y es más
demostrando que sabemos más matemáticas. A mí me gusta personalmente más. Vamos a calcular el volumen, y para el volumen también tenemos un problemilla. El volumen de una pirámide que acaba en punta, de cualquier cuerpo geométrico que acabe en punta, es el área de su base multiplicada por la altura y entre 3. El área de la base la tenemos, que nos acaba de dar, la hicimos aquí hace un momento, 62,34, pero la altura, que sería la distancia que va desde el vértice superior al centro de la cara inferior de la cara de la base, esa altura no la tenemos. Entonces, para calcularla tenemos que recurrir aquí a otro Pitágoras, por decirlo de alguna forma, porque mirad lo que ocurre. Aquí, si os dais cuenta, hay esta línea de aquí, esta distancia, equivale a 2/3 de la altura de una de las caras, de la altura que calculamos hace un ratito para calcular el área de la base, la altura de la propia base del tetraedro. Esos 2/3 de la altura se cumple siempre, porque si os dais cuenta es como si dividiéramos esto en 3 partes y justo esta distancia mide 2 de ellas. Entonces, ¿para qué quiero calcularla? Porque esta distancia, la altura del triángulo y la arista de la pirámide, que la tenemos aquí del tetraedro, entre las tres cosas configuran un triángulo rectángulo y podemos volver a aplicar Pitágoras y de esa forma calcular la altura que tiene dicha pirámide. Entonces, vamos a calcular esta distancia son 2/3 de los 10,39 que medía la altura de la base, pues entonces 2/3 por eso será 2 por 10,39 entre 3, nos da una distancia de 6,93 centímetros. Pues bien, ahora se ha conformado aquí un triángulo rectángulo, como digo, que entre esta distancia, que son 6,93, la arista del tetraedro, que eran 12, y ahora va el problema de pista, y la altura de la propia pirámide, que es la que necesitamos para calcular el volumen. Entonces aplicamos Pitágoras de nuevo y entonces nos queda que la hipotenusa, que en este caso es el lado, que sería 12 al cuadrado, igual a la distancia que la tenemos aquí, que acabamos de calcular, que eran 2/3, insisto, de la altura de la base de este tetraedro, que eran 6,93 al cuadrado, más la altura de del propio tetraedro, h mayúscula, al cuadrado. Hacemos operaciones, esto da 144, esto da 48,02, que por cierto al estar positivo pasaría a negativo restando al otro lado, da 95,98 igual a h cuadrado, con lo cual h será la raíz cuadrada de esa cantidad de 95,98 y nos da 9,8 centímetros que tiene nuestra altura de la pirámide. Entonces ya tenemos, teniendo la altura del tetraedro, el volumen, como cualquier pieza, insisto, que acaba en punta, se calcula multiplicando el área de la base por dicha altura y dividiendo el resultado entre 3. Hacemos la operación, 62,34, que es el área de la base, la tenemos aquí calculada, por 9,8, que es la altura del tetraedro que acabamos de calcular, y todo ello entre 3 nos da un volumen de 203,64 centímetros cúbicos. Cantidad muy similar, se difiere en una centésima, sinceramente, pero es por cuestión de decimales con la otra forma que la calculamos, que evidentemente es mucho más sencilla, pero esta demuestra que sabemos más matemáticas. Y esto es lo importante para muchos profesores. Por eso la otra forma no la admiten. Espero que sea de vuestra ayuda. Os animo a que os suscribáis a mi canal y que si os ha gustado le deis al like y me lo comentéis, lo cual me alegraría mucho que os sirva de ayuda. Venga, nos vemos en el próximo y en nuestras redes me podéis seguir porque ya sabéis que miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos. Darle al like y a la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo. Chao, chao amigos.